Muy buenos días. Mis hermanos, vamos a continuar con esta clase, Teología Sistemática. ¿Cuántos de ustedes se les hundieron los focos un poquito la otra semana? Un poco, sé que iba un poco rápido, pero es que tenía la introducción y tenía el primer tema y tenía que terminar la introducción y el primer tema. Hoy vamos a ir más despacio porque ahora ya no tengo introducción. Hoy solamente será el segundo tema. Pero esperemos que también podamos terminar, pero no se le olvide que también lo suben a internet y usted los puede bajar. Esta clase de teología sistemática es bien importante porque nos habla de todas las doctrinas. ¿De cuáles? Todas las doctrinas bíblicas dentro de la palabra de Dios, para que tú y yo tengamos un conocimiento. Se puede extender, se puede alargar simplemente en cada una de ellas, pero solamente les estamos dando lo suficiente, ¿sí? Para que tengan un poco de conocimiento, porque cada una de ellas pues la podemos hacer nada más de un solo día y ni terminaríamos así en una sola hora. Amén. Entonces nada más es algo, pero sí lo alargué yo de alguna manera para poderles dar más información. El tema que queremos compartir en esta mañana, mis hermanos, y enseñar es la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. Esta doctrina de Dios tiene 4 puntos. Inciso A, la existencia de Dios. Punto B, la naturaleza de Dios. Punto C, los atributos de Dios. Punto D, la Trinidad de Dios. Se los voy a repetir. A, la existencia de Dios. B, la naturaleza de Dios. C, los atributos de Dios. Y D, la Trinidad de Dios. Y usted puede ir a su casa y puede decir: pastor, le faltaron como 15, sí, pero como le comenté, pues me quedaría aquí 6 meses nada más en la doctrina de Dios. Esto es suficiente para que tengamos un poco de conocimiento. Vamos a comenzar en esta mañana por estudiar la número A, inciso A, que es la existencia de Dios. La Biblia nunca trata de demostrar que hay un Dios. La Biblia nunca trata de demostrar que hay un Dios. La Biblia supone que los hombres saben que Dios existe. El Salmo 14, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. La existencia de Dios es declaración y no una demostración. La Biblia declara la existencia de Dios y se cree por fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la palabra de Dios dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuáles son estos argumentos que Dios existe, de que hay un Dios? Argumentos. Número 1, convencer a las personas que busquen sinceramente a Dios. Los argumentos, punto número 1, debemos de convencer a las personas que busquen sinceramente a Dios. Lucas 16, 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. 16, 31. Fortalecer la fe también de los que creen en Dios. Número 2. Argumento número 2. Fortalecer la fe de los que creen en Dios. Y número 3. Enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios. Evidencias
señales o pruebas. Escríbele ahí, evidencias, señales o pruebas. Número 1, ¿cuáles son las evidencias, las señales o pruebas? Número 1, la creación física. La creación física. La luna, las estrellas, el sol, la tierra, los mares, todo lo que se ve. Número 2, la naturaleza del hombre. Estas son las evidencias o señales. Número 3, la historia humana. La historia humana. Hay 5 argumentos que apoyan la existencia de Dios. 5 argumentos que apoyan la existencia de Dios. Punto número 1, argumento cosmológico. ¿Qué significa argumento cosmológico? Significa el universo debe de tener una causa primera, es decir, un creador. Punto número 2, argumento teológico. Argumento teológico. ¿Qué significa el argumento teológico? El diseño, la belleza y el orden evidentes en el universo indican que debe de haber o existir una mente suprema dotada, insondable inteligencia y sabiduría. Salmo 139, versículo 6. Dice la Biblia, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Argumento teológico, es el número 12. Nomás se lo estoy repitiendo por aquellos que no alcanzaron. Argumento teológico, el diseño, la belleza y el orden son evidentes en el universo y estos indican que debe de haber o existir una mente suprema dotada, insondable, inteligencia y sabiduría. Y eso cuando dice el salmista, ¿verdad? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice, alto es, no lo puedo comprender. ¿Por qué? Porque es demasiado para nuestra mente pequeña, ¿verdad? Número 3, argumento antropológico. Número 3, argumento antropológico. Este significa que está basado en la naturaleza del hombre, con sus impulsos y aspiraciones. Indica la existencia de un gobernante personal. Salmo 42, versículo 2. ¿Qué dice el alma del hombre? En el Salmo 42, 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Por eso se le llama argumento antropológico, porque nos habla de la naturaleza del hombre con sus impulsos y sus aspiraciones. Y el alma siempre anda en busca de lo espiritual, ¿sí o no? ¿Verdad? Por ahí andan unos por ahí buscando su horóscopo. Espero que usted ya no, ¿verdad? Eso era antes. Otros buscando a ver a qué hora sale Walter Mercado, Celia Cruz y sus psíquicos, ¿verdad? O por ahí en el Informador, ¿qué dice de mí? No, nosotros no creemos en eso, nosotros creemos en la palabra de Dios. Número 4, argumento histórico. Significa, la historia humana nos proporciona evidencia de una providencia que todo lo dirige. Providencia es la intervención divina en los asuntos humanos. Es el gobierno de Dios en los asuntos históricos del hombre y las naciones. Número 5, argumento religioso. Argumento religioso. Este consiste en que la creencia de Dios es universal y la religión es la búsqueda de algo superior. ¿No ha notado que todo el mundo cree que hay un Dios, pero en sus propias diferentes maneras? Todas. Por eso es que hay tantas religiones.
¿sí? Este es el argumento religioso de Dios, que Dios es universal y la religión es la búsqueda de algo superior. La religión, salud. Ya terminamos entonces con la A. Ahora vamos a la B. La naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, B. Vamos a ver algunas declaraciones bíblicas. Póngale ahí, declaraciones bíblicas. Inciso A. Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versículo 24. Inciso B, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. Inciso B, Dios es luz. La Biblia dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es espíritu, Dios es luz. Inciso C. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es amor. Inciso C. Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Podrá decir una persona que ama a Dios, pero no pueda amar a su hermano? ¿Verdad que no? Cualquiera puede decir que ama a Dios. Dice, pero ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien tú no ves, mientras no puedes amar a tu hermano a quien tú sí ves? Entonces Dios es amor. Y la única manera que vamos a saber si nosotros tenemos el amor es cuando amamos a los demás. Cuando entendemos que también tenemos defectos, debilidades. Y si queremos que Dios pase por alto nuestras flaquezas, bueno, también tú y yo debemos de perdonarlas, ¿sí o no? Porque tarde o temprano tenemos que cruzar ese mismo puente, ¿verdad? Inciso D, hablando de la naturaleza de Dios. Inciso D, Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice la palabra del Señor, Hebreos 12, 29. Estas son las declaraciones bíblicas de la naturaleza de Dios. Vamos a ver ahora declaraciones teológicas. Póngale ahí, declaraciones teológicas. Punto número 1. El catecismo de Westminster. Póngale ahí como usted ahí le entienda, Westminster. Es que es en inglés. ¿Se los pongo aquí? No, pues vamos a durar aquí un trimestre más. Sí, está bien, está bien. Westminster. ¿Sí me entendieron? Sí. Ahí está. Dice, Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, su sabiduría, su poder, su santidad, su justicia, su benignidad y verdad. Esto es lo que dice el catecismo de Westminster, allá en Inglaterra. James Strong, ¿cómo se escribe James Strong? Bueno, sí, es el 2. James Strong. Si usted tiene un Strong en su casa, lo felicito. Si no, consígase uno. Número 2, James Strong, un teólogo y filósofo, por allá en los años 1800, dijo esto: Dios es el espíritu infinito y perfecto, la procedencia de todas las cosas, la sustentación de todas las cosas y el fin de todas las cosas. Si no es Dios, no conteste. Punto número 3. Andrew Fuller. Andrew Fuller. Aunque los nombres no son tan importantes, pero ahí está. Andrew Fuller, un famoso psicologista, dijo, muy famoso, dijo: Dios
es la primera causa y el último propósito de todas las cosas. Estos tres hombres de gran reconocimiento fueron las cosas que dijeron. Son declaraciones teológicas. Amén. Punto C. Los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Los atributos divinos son las cualidades esenciales de un ser perfecto e infinito. Son propias de Dios y únicamente suyas. Este punto C, los atributos de Dios, vamos a ver varios. Póngale inciso A, la omnipotencia de Dios. Esto significa que Dios es todopoderoso, todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19 versículo 6 dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Mateo 19, 26. Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para con Dios todo es posible. Génesis 18, 14. 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Usted qué cree? Posible, ¿verdad? Punto número 1, ahí mismo. Dios tiene todo poder sobre toda la naturaleza. Ajá. Estamos en el mismo, en la omnipotencia. Dentro del inciso A. Dios tiene todo poder sobre la naturaleza. Salmo 33, versículo 6 lo respalda. 33, Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, hablando de las estrellas y los planetas. Dice: por el aliento de su boca, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Y luego ahí mismo en el Salmo 33, versículo 9, dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y nunca le dijo: yo creo, yo pienso, déjame, yo opino. Simplemente se hace lo que Él dice y como Él dice. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Hageo, en el Antiguo Testamento, Hageo, capítulo 2, versículo 6. Hageo, déjense los escribo. Quizás no lo diga, yo lo digo medio achicanado, ¿verdad? Hageo. Ahí está. Ahora, búsquenlo en su Biblia. Capítulo 2, versículo 6. Dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Génesis capítulo 1. Y el versículo se los debo. No lo puse. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Imagino que debe estar entre el 1 y el 6 por ahí. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Qué poder tan poderoso de Dios, ¿no? Que simplemente al decir las cosas se hacen, no se discuten. La naturaleza no le pelea, ¿verdad? No le da una opinión, simplemente se somete. Es 1:3. Gracias, muy amable. La hermanita se va a ir al cielo. Número 2. Dentro del inciso A. Habíamos dicho, ¿verdad? Dios tiene poder sobre los hombres también. No solamente sobre la naturaleza. También Dios tiene poder sobre los hombres. Y las hermanitas también. Santiago capítulo 4, versículo 12.
Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para condenar a otro? Versículo 13, Santiago 4:13, dice, vamos ahora a los que dicen, hoy, mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago 4, versículo 14. Estoy leyendo Santiago 12 al 15. Amén, vamos al 14. Cuando no saben lo que les será mañana, porque es vuestra, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? Esta escritura aquí solamente echa por tierra que el yo decreto, el yo declaro. No, deberíamos decir, si el Señor quiere, si el Señor me permite, ¿sí o no? Si es que pueden declarar y decretar y conjurar y qué sé yo, pero simplemente esto echa por tierra todas esas doctrinas. Número 3. Dios no solamente, hermanos, tiene poder sobre la naturaleza y los hombres, sino que número 3, Dios tiene poder sobre los ángeles. Daniel capítulo 4:35. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. ¿Quién es el ejército del cielo? Los ángeles. Y en los habitantes de la tierra. ¿Quiénes son los habitantes de la tierra? Nosotros. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Y por qué lo haces? ¿Y con qué autoridad? La gente que no conoce esto, hermanos, Dios es soberano, se mete en problemas. A veces Dios, por soberanía, se va el esposo joven, el hijo o algo, y ¿por qué te lo llevaste? ¿Y por qué? Y lo te dice, pues porque yo soy el dueño, nada más. Si usted tiene un árbol de aguacates en su casa y luego usted decide hacer una guacamolada, ¿sí lo dije bien? Una guacamolada, ¿verdad? Y toda su familia. Y luego acá la vecina de acá se sube a la escalera y luego te dice, ¿cómo se llama? Katy. Katy, ¿qué onda contigo? ¿Por qué los cortas? ¿Qué le vas a decir? A ti, Katy, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo lo planté. ¿Sí o no? Yo lo planté. Yo lo regué. Es mío. ¿Y qué crees? Puedo hacerme cuantas guacamoladas quiero. Y eso pasa, mis hermanos, cuando no conocemos a Dios. Su soberanía. Sí duele. Claro que sí. Y hasta nos quebranta, pero el no conocer su soberanía, nos metemos en problemas y después nos amargamos y le echamos la culpa. No. Número 4. Dios no solamente tiene poder sobre la naturaleza, los hombres, los animales, y los ángeles, sino también tiene poder, ¿saben sobre quién? Sobre Satanás. Job capítulo 1 versículo 12 y Job 2 versículo 6. Job 1 versículo 12 y Job capítulo 2 versículo 6. Ahí notamos que Satanás está sometido a Dios. En Job 1:12 dijo Jehová a Satanás, he aquí que todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. O sea, le tuvo que ir a pedir permiso. ¿Me dejas, Señor? ¿Sí o no? En Job 2:6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Está bien, dale su escarmiento. Dale una sangoloteada al hermano, también a la hermana, ¿sí? Y de paso te dejo que le des una zarandeada también a quién. ¿Se acuerdan a Simón? Simón. Pedro, Simón, le dijo, te ha pedido permiso. Y tú le dijiste que no, yo le di permiso. ¿Dónde está el amor?
Pues por eso mismo, porque era muy impulsivo, ¿verdad? Y Dios permitió. Ahí también tenemos que darle gracias a Dios hasta por las zarandeadas, fíjate. Dile a tu vecino, ¿no te hace falta una zarandeadita? ¿Verdad? Apocalipsis 20, versículo 2, dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20, 2, y ahora vamos al versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto será soltado por un poquito de tiempo, dice. ¿Quién tiene poder sobre Satanás? Dios. Número 5, Dios tiene poder también, hermanos, sobre la muerte. Fíjate nada más, estamos hablando nada más de la omnipotencia de Dios. Tiene poder sobre la muerte. Primera de Corintios 15, versículo 55. Se lo repito. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Dice, ¿dónde está? A ver, yo tengo el poder de la muerte, ¿verdad? Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. También a nosotros. Efesios 1:19 hasta el 21. Efesios 1:19 al 21. Se los voy a leer. Efesios 1:19 al 21. Pablo ruega aquí que los efesios puedan conocer la supereminente, dice, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el que viene. Apocalipsis 20, versículo 14. Apocalipsis 20, versículo 14. Finalmente, dice, la muerte será destruida. ¿Será qué? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Vamos a pararle ahí con los omnipotencia. Ahora vamos al inciso B de los atributos de Dios. Inciso B. Este es otro atributo de Dios. Es la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa omnisciencia de Dios? La omnisciencia significa que Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Sí o no las sabe? Él sabe lo que hicimos anoche, dónde andábamos anoche. Él sabe si estábamos viendo la Virgen de Guadalupe, como la Rosa de Guadalupe, y estabas bien emocionada ahí el último capítulo. Él sabe todo. Juan 2:25. Juan 2:25. Y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Salmo 139, 1 al 3. Salmo 139, del 1 al 3. Dios, dice, conoce mi sentarme y también mi levantar. Él conoce mis pensamientos y todos nuestros caminos los conoce, lo sabe todo. Versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya lo sabes toda. ¿Sí o no? Amén. Wow. Incluye, hermanos, toda la naturaleza. Toda la naturaleza. Póngale ahí, incluye toda la naturaleza. Dios es el creador. Sabe todo lo consciente
a sus criaturas. En el Salmo 147, versículo 4, dice: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas las llama por su nombre. Y la más pequeñita, versículo 4, a la más pequeñita a todas las toma en cuenta. No es como que diga, ay, es que esta se me pasó. No, a la más chiquitita, a la más pequeñita, a todas las considera. De la más grande a la más chiquita, o de la más pequeñita a la más grande. Qué maravilloso, ¿verdad? A ninguna la deja atrás. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿Qué nadie te ha dicho? ¿No has oído que Él es Dios eterno, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Que hay una alabanza que se canta aquí, ¿verdad? Muy bonita esa alabanza. Entonces Dios, mis hermanos, aún de la naturaleza, de la creación, tiene poder de Él, de las estrellas. ¿Usted cree que el sol sale donde le da su gana? Ni la luna, ¿verdad? No andan por ahí desbalagadas. ¿Y por qué será que nosotros, algunos hermanitos, sí? Chistoso, ¿verdad? Él sabe, hermanos, todo lo de los animales. Póngale ahí. Él sabe todo de los animales también. Él sabe todo de los animales. Mateo 10, 29. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra si no es la voluntad del Padre. ¿Sí o no sabe todo de los animalitos? Sí. Mateo 10, 29 ahí. Él sabe todo de los humanos también. Dios tiene pleno conocimiento y sabe todo sobre cada uno de nosotros que está aquí en esta mañana. En Mateo 6:8, dice ahí en Mateo 6:8, no hagas pues semejante a ellos, porque tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que tú le pidas. ¿Sí o no? Sabe. Dios sabe tu necesidad, hermano, hermana. Dios conoce cada detalle de necesidad, sea física, sea monetaria, sea consolación. No hay nada que el Señor se le vaya de entre sus manos y Él no se dé cuenta. Sabe todo de ti. Conoce tu pasado. Te conoce desde antes de la fundación del mundo. Fíjate. No conocerá tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones. Todo lo sabe el Señor. No se le va nada, mis hermanos. En Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esto debería decir, ay Señor, tú me viste esa noche y me estaba echando el último capítulo, pero ay, te voy a dar cuenta, ¿sí o no? Salmo 94:11. Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Dios sabe quién eres, sabe de dónde vienes, sabe de quién eres hijo, sabe tus pensamientos, sabe tu pasado, tu presente, tu futuro. Todo lo sabe Dios, ¿sí o no? Amén. Dios, mis hermanos, conoce, sabe el pasado y el presente y el futuro de todo. Dios, mis hermanos, escúcheme, abarca todo el tiempo. Póngale, Dios abarca todo el tiempo. Todo el tiempo y todos los tiempos. Todo lo abarca el Señor. En Hechos 15:18, escríbele ahí, Hechos 15:18. Hechos 15:18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El pasado es conocido por Él, mis hermanos. En Jeremías 1:5, Jeremías 1:5, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones, hablándole a Jeremías, ¿sí o no? Pero no solamente a Jeremías, también nos habla de ti y de mí.
Dios sabía que nacería un hijo en Belén de una virgen, ¿sí o no? Que sería su nombre Emmanuel. Dios sabía que Judas nacería en el mismo tiempo que Jesús y iba a traicionarlo. Dios sabía que Pedro lo negaría desde el principio y aún así estuvo dispuesto a dar su vida por él e incluso hasta lavarle los pies. ¿Sí o no? Fíjate nada más. Dios conoce todos los tiempos, mis hermanos, y puesto que Dios conoce el futuro, tú y yo debemos poner nuestras vidas en sus manos, porque Él sabe cuidar de ti y de mí. Número 5, otro atributo: la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios simplemente significa presente en todo lugar. Dios está en todos los sitios de cualquier lugar del universo. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Pregunta el salmista. Dice el versículo 8. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Versículo 9. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, dice en el 10, aún ahí me guiaré a tu mano y me asaría a tu diestra. ¿De dónde nos podemos nosotros esconder del Señor? Todo lo ve, mis hermanos. Su presencia está en todo lugar. El Espíritu Santo de Dios está en todas partes. Póngale ahí, el Espíritu Santo está en todas partes. Ese es inciso A allí. Nomás póngale inciso A. Estamos hablando de la omnipresencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en todas partes. El Espíritu Santo no solamente está en todas partes, sino que está dentro de los creyentes. ¿Sí o no? En Juan 14, 16 al 17, Juan 14, 16 al 17, dice así la palabra: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Y el Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Fíjate nada más. Inciso B, también está con los incrédulos. ¿Sabía usted que también el Espíritu Santo está con los incrédulos? Juan 16, 7 al 8. Juan 16, 7 al 8. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios está con nosotros, no importa dónde estemos. Él es omnipresente, Él está presente en todas las partes. Cuando dice que cuando Él venga, Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. A los incrédulos, a los que no creen. Aquí convencerles va a decir, estás mal. También está con ellos. ¿Sí? Inciso D, la última, me quedan 7 minutos. Vamos a la última. Inciso D. D. La Trinidad de Dios. No, esos eran los atributos. La Trinidad de Dios. Inciso D, la Trinidad de Dios. Aquí esta nomás tiene 3 puntos. Punto número 1, Dios es 3 personas. Punto número 2, cada persona es divina. Punto número 3, hay un solo Dios. Punto número 1, Dios es 3 personas. Punto número 2, cada persona es divina. Punto número 3, hay un solo Dios. Muchos teólogos admiten que el término persona no es una palabra perfecta o adecuada para describir los 3 aspectos individuales encontrados en Dios. Normalmente cuando usamos la palabra persona, entendemos que esta significa individuos. Pero en Dios no hay 3 entidades, ni tampoco 3 seres. Dios es una trinidad de persona, la cual consiste en una sustancia
y una esencia. Dios numéricamente es uno, pero aún así dentro de la esencia divina individual hay tres individuos sosteniendo a los cuales llamamos personas. Está medio, ¿verdad? Pero usted nomás sígame el rollo. Dice aquí, cada una de las tres personas es completamente divina en naturaleza, aunque cada uno es la totalidad de la divinidad. Cada uno de las tres personas no es las otras dos personas. Cada una de las tres personas está relacionada a las otras dos, pero son diferentes entre ellas. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero esto no significa que el concepto no se enseñe en esta enseñanza o en la Biblia. La palabra Biblia tampoco se encuentra en la Biblia, pero de todas formas, ¿qué? La usamos, ¿sí o no? De igual manera, las palabras omnisciencia, que es todo lo sabe, omnipotencia, que es todopoderoso, tampoco se encuentran en la Biblia, pero las usamos para describir los atributos de Dios, porque sabemos que ahí están dentro, ¿sí o no? Así que para decir que la Trinidad no es verdadera, porque la palabra no se encuentra en la Biblia, es un argumento falso y inválido. En cuanto al orden, podemos ver que el Padre es primero, el Hijo es segundo y el Espíritu Santo es el tercero. El Padre no es engendrado, pero el Hijo sí lo es. Juan 3:16. El Espíritu Santo procede del Padre. Juan 5:26. Juan 5:26. El Padre mandó al Hijo. Primera de Juan 4, versículo 10. Primera de Juan 4:10. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Juan 14, versículo 26. También Juan 15, versículo 26. Póngale ahí, el Padre crea. El Padre crea, Él es el creador. Isaías 44, 24. Isaías 44, 24. El Hijo redime. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Y el Espíritu Santo santifica. Romanos 15, 16. Otro punto importante. 15, 16. Otro punto importante acerca de la Trinidad es que su concepto puede ser muy difícil de entender, pero esta no necesita un argumento contra su validez. Al contrario, el hecho de que es difícil es un argumento para su verdad. La Biblia es la revelación misma de un Dios infinito. Por lo tanto, estamos obligados a encontrarnos con conceptos difíciles de entender, especialmente cuando tratamos con un Dios impenetrable, el cual existe en todos los lugares al mismo tiempo. Así que cuando vemos descripciones y atributos de Dios manifestados en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, descubrimos que una explicación comprensible y entendible de la esencia y naturaleza de Dios no es posible hacerla. Es tan inmensa, tan grande, tan difícil de comprenderla toda. Acuérdense que la Biblia dice que no todo está escrito para que usted y yo la entendamos toda, pero nos dejó suficiente, ¿sí o no?, para heredar la eternidad, la salvación. Escrituras que nos hablan de la eternidad, de la Trinidad, perdón. Escrituras que nos hablan de la Trinidad. Mateo 28, 16. Primera de Corintios 12, 4. Se los voy a repetir ahorita. Mateo 28, versículo 18. Y Primera de Corintios
capítulo 12, del versículo 4 al versículo 6. Primera de Corintios 12, 4 al versículo 6. Y luego segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. También escríbale ahí Efesios 4, 4 al 7. Efesios 4, del 4 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Judas 1, versículo 20 y 21. Y ahí le vamos a dejar. Amén. Señor los bendiga.